El 16 de diciembre de 2010 se marcaba un hecho sin precedentes en la historia mexicana. Una mujer que contra todo pronóstico enfrentó al gobierno mexicano, perdía la vida frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Pero, ¿cómo terminó esta mujer sin vida a los pies del Palacio de Gobierno? Rebobinemos un poco la historia. De nombre Marisela Escobedo Ortiz, nació el 12 de junio de 1958. La pequeña Marisela, quien desde muy pequeña creció en un ambiente de rectitud y respeto. A medida que Marisela crecía, su bondad denotaba cada vez más, su entrega a las causas y el compromiso con la comunidad, como es común en nuestras comunidades hispanoparlantes, y en un momento de su juventud, Marisela también trabajó como enfermera en un centro de recursos humanos en Ciudad Juárez, lo que confirma lo anterior dicho. Pasaba el tiempo y Marisela conoció a quien sería su compañero de vida y de lucha, Jorge Monje, para posteriormente tener 2 hijos varones y 2 hijas hembras, y una de estas será muy importante en esta historia y más adelante verás por qué. Marisela y su esposo, con el esfuerzo y la dedicación que les caracterizaba, lograron emprender un pequeño negocio de madera y carpintería, el cual poco a poco comenzó a dar frutos. Si bien este negocio no era para darse la gran vida, no les hacía falta el pan en la mesa, e incluso ya tenían unos cuantos trabajadores en el aserradero. En un momento lejano, allá por el 2006, se acercaba un joven desesperado pidiendo trabajo a la familia Escobedo en su taller de madera. Marisela no estaba muy convencida porque ya tenían gente trabajando y no veían necesario conseguir otro trabajador por el momento. Pero al ver la desesperación de este joven, decidieron darle la oportunidad para que pudiera trabajar en el taller y ver su desempeño. Este se trataba de Sergio Barraza Bocanegra, un chico nacido allá por el 1991 y quien contaba con una hija bebé. No se encuentra mucha información de su infancia, pero podemos deducir por su perfil psicológico que era un joven sin muchas metas en la vida. Podríamos decir que era un vago. Como este era un negocio familiar, era normal que los hijos de Marisela se cruzaran por el taller muy a menudo, en especial Rubí Escobedo, quien era la niña más joven de Marisela, y pasaba tanto tiempo en el taller que esta comenzó a tener una relación amorosa con Sergio, lo cual le incomodaba bastante a la familia, porque recordemos que Sergio tenía 22 años y Rubí tan solo 13. Marisela estaba en desacuerdo con esta relación, pero no quería deteriorar la relación que tenía ella con su hija, la cual, siendo la menor y si eres padre o madre, sabrás exactamente lo que Marisela sentía. La diferencia grande de su edad hacía que la pequeña Rubí fuera fácil de manipular, por lo que el ya adulto Sergio logró convencer a Rubí de mudarse juntos, y al poco tiempo, Rubí salió embarazada a sus cortos 14 años, lo cual era un desastre, porque recordemos que Sergio no sabía ni cómo cuidarse solo. Estos vivían en una bodega que Marisela utilizaba anteriormente para guardar materiales de su negocio, y el cual arregló para hacerle a su hija una suerte de casa para que pudieran vivir, al menos sin pagar renta. A Rubí, ahora con 15 años, se le veía cada vez menos en su casa, y a Sergio aún menos, puesto que este ya ni siquiera trabajaba con la familia de Rubí. Sus hermanos la visitaban de vez en cuando para que ésta al menos mantuviera esa conexión con la familia, porque por su parte ni siquiera le saludaba. En un día, sus hermanos fueron a buscar a Rubí, pero esta no se encontraba allí, lo cual era bastante raro porque Rubí no trabajaba y no salía de casa. Era extraño que estuviera tan ausente así de pronto. Marisela, un poco preocupada por Rubí, intentó contactar a Sergio, pero este tampoco contestaba sus llamadas. Fue entonces que Marisela tomó su coche y decidió manejar hasta la casa de la mamá de su yerno, Sergio. Y en efecto, allí se encontraba Sergio con su nieta, la hija de Rubí. Marisela quiso conseguir información sobre su hija, pero este le dijo que Rubí se había marchado con otro hombre y no quiso dar más detalles. Marisela se marchó un poco molesta, pero aún más cuando Sergio simplemente se desapareció de la ciudad al día siguiente. Sergio Barraza Bocanegra ahora se había dado a la fuga. Veremos entonces cómo se desarrolló la investigación de este caso. El primer punto en contra para Marisela: la policía tardó 2 meses en tomar la denuncia por desaparición que Marisela impuso para buscar a su hija, Rubí Marisol Freire Escobedo. Entonces Marisela, presenciando el poco interés de la policía en ayudarle a buscar a su hija, pero sin dejar de perder el tiempo, comenzó a hacer su propia búsqueda. Comenzó a imprimir volantes, pancartas, por medios de la televisión e incluso arregló una recompensa para encontrar a su hija, y esta última rindió frutos puesto que un amigo cercano de Sergio lo delató. Y esta fuente, quien prontamente se convertiría en testigo protegido, nos contaba lo siguiente: yo estuve unos días atrás con mis amigos y Sergio llevó una camioneta pick-up blanca. Sergio pedía ayuda para ir a mover unos muebles y solo el hermano de Sergio, Andy Barraza, decidió acompañarlo. Cuando volvieron, Andy se veía muy asustado y con sus propias palabras dijo lo siguiente: mi carnal se quebró a su ruca, la fuimos a tirar a las marraneras.
Sus amigos incrédulos cuestionaron a Sergio sobre lo mismo y este confirmó el hecho. Fue entonces que Marisela decidió interponer una denuncia por asesinato, lo cual la policía también le dijo que no podía procesarla porque no había un cuerpo, pero Marisela insistía en saber la ubicación de donde estaba el cuerpo de su hija. Entonces, 2 agentes de la policía los acompañaron, pero no pudieron encontrar nada, puesto que habían restos de animales, basura y de todo lo que puedas imaginarte. Entonces la policía volvió a desestimar el caso de Rubí. Marisela no se iba a dar por vencida y decidió, ahora por sus propios medios, investigar el paradero de Sergio. Y por contactos externos, logró comprar la información de donde vivía Sergio Barraza, y este fue localizado en Fresnillo, Zacatecas. Y teniendo la dirección exacta, Marisela logró levantar una denuncia en contra de Sergio porque se había llevado a su nieta, quien era también la hija de Rubí. Y para sacarla del estado tenía que tener una carta firmada por Rubí. Entonces la policía lo arrestó por algo totalmente diferente a lo que Marisela buscaba, pero lo logró arrestar. Sergio, una vez en la comisaría, sus nervios lo traicionaron y confesó todo lo que le hizo a Rubí, y su versión no era muy diferente a la del testigo protegido, y la versión de Sergio era la siguiente. Sí, yo la maté, la fui a tirar a las marraneras y en un barril le prendí fuego. Fue entonces que nuevamente regresaron a la marranera, esta vez a la ubicación que Sergio nos estaba brindando, y en efecto, allí se encontraba el cuerpo de una joven menor de edad, quemada en el lodo. El cuerpo no se recuperó en su totalidad, pero las pruebas de ADN revelaron que se trataba de Rubí Marisol Escobedo. Esto rompió en pedazos a Marisela y con ira y decepción puso todas las pruebas recabadas en manos de la jueza. Después de 6 meses de investigación y evaluación del caso, Sergio estaba totalmente acorralado. Teníamos varias pruebas en contra de Sergio: declaración confesa, un cuerpo encontrado, conexión entre él y la víctima, un testigo protegido. Entonces, el 29 de mayo de 2010, la jueza Catalina Ochoa dio su veredicto. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Esto era increíble, ni el propio Sergio podía creer que hubiera sido absuelto de todo lo que se le acusaba con todas las pruebas recabadas. El día siguiente, Sergio salió libre y sin perder el tiempo se fugó del estado. Marisela recuerda aquel día como el día que le volvieron a quitar la vida a su hija. El día siguiente comenzaron las protestas, quien ahora muchas mujeres con muchas historias similares decidieron alzar la voz para ayudar en el caso de Marisela Escobedo. Marisela salía afuera vestida como payaso porque decía que el juicio de su hija había sido un circo y que todos ellos habían sido tratados como unos payasos. También salía sin prenda alguna, solo cubierta con una pancarta de su hija pidiendo justicia. Marisela decía de que ese juicio le había quitado todo a ella y a su hija: los derechos, los valores, la dignidad. Les quitaron todo. Fue entonces que con la presión del pueblo, la fiscalía decidiría reabrir el caso de Rubí, pero a estas instancias, Sergio ya se había fugado del estado y no sería tan fácil encontrarlo. Aquí comenzaba lo que sería otro periodo de investigación, o más bien dicho, búsqueda. Se pactó una vez más la recompensa por el paradero de Sergio, pero la policía no movió un dedo. En su totalidad, la investigación se estaba llevando a cabo por la familia de Marisela, y pasado un mes de la fuga de Sergio, Marisela dio nuevamente con la dirección de Sergio. Ahora Marisela, con toda esta información, brindó a la policía para que orquestaran el arresto en contra de Sergio Barraza, ahora por el asesinato de Rubí. En pocos minutos llegaron muchas camionetas de la policía fuera de la casa de Sergio. Los efectivos de la policía no se molestaron en no hacer ruido o siquiera en rodear la casa. Llegaron por la puerta principal como si de una visita se tratase. El hijo mayor de Marisela, al ver esto, decidió correr detrás de la casa para interceptar a Sergio en caso de que se escapase, y en efecto, podíamos ver a Sergio escapando por una ventana, corriendo por la azotea de las casas circundantes y escapando unas cuadras más adelante. Los policías hicieron unos cuantos balazos al suelo para disimular, pero el hijo de Marisela ya había visto toda la escena. Esto parecía un teatro: docenas de policías afuera de la casa para arrestar a un tipo de 24 años que como mucho tendría un arma pequeña. Nuevamente, esto le dolió a Marisela, pero la justicia ya le había fallado varias veces, y esta vez no se dejaría romper tan fácil. Dejó a la policía allí y se marchó entre lágrimas para seguir con la búsqueda al día siguiente. Marisela comenzó a imprimir volantes y comenzó a pegarlos por doquier, pero mayormente en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, porque Marisela tenía la fe de que Sergio no se hubiese ido de la ciudad y aún estuviese en Fresnillo, y su búsqueda al pasar unos meses volvió a dar frutos, y una chica que al parecer tenía conexión con Sergio lo delató, y Marisela pudo dar nuevamente con la dirección de Sergio y su número de teléfono. Pero esta vez Marisela no iba a hacer las cosas como de costumbre, no iba a poner las cosas en manos de la policía para que la volvieran a arruinar.
Fue entonces que Marisela, para confirmar que los datos eran reales, rentó un apartamento enfrente de la supuesta casa de Sergio para espiarle y poder seguirle el paso más de cerca. Al pasar de unas semanas, algunas fuentes de Marisela comenzaban a revelarle la sospecha de que Sergio ahora estaba trabajando con los Zetas, un grupo de crimen organizado muy sanguinario ya por el 2010. Marisela intentaba llamar al número que tenía Sergio y este no funcionaba. Funcionaba 2 días y los otros 2 días no funcionaba, lo que confirmaba su sospecha porque se conocía de que así trabajaba el grupo de los Zetas. La policía misma le advirtió a Marisela que ya no buscaba al asesino de su hija, ahora estaba buscando a un miembro del crimen organizado. Marisela sabía que su vida corría peligro, entonces abandonó este punto de espionaje que rentaba frente a la casa de Sergio y volvió a Ciudad Juárez, pero no a cruzarse de brazos. Es entonces que volvemos al inicio del video. Frente al Palacio de Gobierno, Marisela decidió hacer un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Hidalgo, puesto que si algo le pasaba, sería frente al Palacio de Gobierno, y si no se hacía justicia por su hija, al menos su mensaje llegaría a cada rincón del mundo. Pero la gente, al darse cuenta de que Sergio era miembro de los Zetas, comenzaron a apoyar a Marisela cada vez menos en su lucha, puesto que es bien sabido que los Zetas no perdonan. Fue entonces que pasaba el tiempo y Marisela seguía protestando frente al Palacio de Gobierno, y lo que antes eran protestas masivas, ahora le acompañaban unos cuantos miembros de su familia. Podemos ver a Marisela mucho más delgada y cansada después de una lucha de 2 años, y si vemos las fotografías que hemos visto de Marisela, en ningún momento la vemos sonreír. Marisela ya le llegaban amenazas de la familia de Sergio y de los mismos Zetas. Que venir me asesina aquí enfrente, para vergüenza. ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado a decir algo? Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en un grupo de crimen organizado. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo, pues que termine conmigo, pero aquí enfrente. Evidentemente, Marisela se quebraba a veces en privado, porque tenía que seguir mostrando esa fortaleza frente al público para que el gobierno le tomara en serio. Se acercaban las fiestas de Navidad en 2010, y las personas le decían a Marisela que descansara el mes de diciembre para que siguiera protestando en el siguiente año, pero para Marisela, abandonar la calle era abandonar la esperanza de justicia para su hija. Entonces se invitó a las personas porque ella tenía planeado pasar la Nochebuena de diciembre frente al Palacio de Gobierno por si la querían acompañar, pero esto nunca se llevó a cabo. El 16 de diciembre de 2010, Marisela se encontraba junto a uno de sus hijos y de pronto un carro blanco se estacionó frente al plantón de Marisela. Un hombre se bajó y este, sin mediar palabras, sacó un arma y la accionó en contra de Marisela, pero milagrosamente esta se encasquilló y en el primer disparo le dio tiempo a Marisela de salir corriendo, pero no fue el tiempo suficiente porque pocos segundos después esta fue alcanzada por un impacto de bala en la cabeza que le quitó la vida al instante. La lucha de Marisela había terminado aquella noche y la única luz de esperanza para el caso de Rubí había sido apagada. A la mañana siguiente, vemos un incendio a las afueras de la ciudad. Se trataba de la carpintería de Marisela. Cuando los bomberos sofocaron las llamas, dentro descubrieron 2 cuerpos, el esposo de Marisela y su hermano, quienes se hacían cargo de la carpintería. Ambos se encontraban con una bolsa en la cabeza y un cable en el cuello. Esto sin duda se trataba de los Zetas, estos los cuales redirigieron su camino para la casa de Marisela donde se encontraban sus otros 2 niños pequeños. Estos iban decididos a quitarle todo a Marisela, incluso estando sin vida. Pero el hijo mayor de Marisela anticipó sus movimientos y evacuó la casa antes de que estos llegaran, y este mismo escapó del país hacia los Estados Unidos. El día siguiente se levantaban protestas masivas en todo el país y en países circundantes. Esto era inaceptable. Era más fácil que te quitaran la vida por exigirle justicia a un ser querido a que se hiciera justicia por él mismo. La presión social rápidamente orilló al gobierno a arrestar a un hombre quien supuestamente había sido el perpetrador del crimen de aquella fatídica noche frente al Palacio de Gobierno. Esto se estaba saliendo del control de las manos del Estado. La Guardia Nacional tomó con sus propias manos este caso, puesto que ya no podía controlarlo la policía del estado de Chihuahua. Los investigadores presionaron al presunto hechor de la muerte de Marisela y al ver que esto era un problema gigante decidió confesar y dijo que el gobierno de Chihuahua lo había presionado para confesar, pero que él no había hecho nada de lo que se le estaba acusando. El día siguiente apareció sin vida en su celda por un supuesto ataque al corazón. La familia del chico pidió una autopsia y sin poder continuar con su mentira tuvieron que confesar que sí, se le había quitado la vida y que no había sido un ataque cardíaco. Pero entonces, ¿quién le había quitado la vida a Marisela? El chico que se había arrestado previamente se parecía mucho al retrato hablado, pero también se parecía a alguien más, el hermano de Sergio, Andy Barraza, el cual ya se había escapado del país.
Para mí no es desenlace, pero si algo vamos a llamarle desenlace, serán los siguientes hechos. En noviembre de 2012, el ejército mexicano dio noticias impactantes. Aparentemente, Sergio Barraza Bocanegra había sido acribillado en un encuentro armado en el sur del estado de Zacatecas, hecho el cual sí pudo ser comprobado, pero la reputación del gobierno ya estaba manchada. El gobernador dijo que se había hecho justicia, pero no significa que porque Sergio perdió la vida, el caso no quedó impune. En enero de 2011, el hermano de Sergio, Andy Barraza, quien presuntamente habría sido la persona que le quitó la vida a Marisela, está preso en Texas, Estados Unidos, por robo a mano armada, pero nunca se le imputó ningún cargo por el asesinato de Marisela. Como también el gobernador César Duarte, en julio de 2020 fue arrestado en Miami, Florida, en virtud de una orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas. Posteriormente, en julio de 2021, fue extraditado a México y encarcelado en Chihuahua. Enfrenta varias acusaciones de corrupción, abuso de poder y otros delitos relacionados con su gobierno. El 14 de octubre de 2020 se estrenó un documental llamado Las Tres Muertes de Marisela, que revive de forma detallada la fatídica experiencia de Marisela, y el nombre del documental haciendo alusión a la muerte de su hija, la muerte del caso y su propia muerte. Personas conmovidas e indignadas se unieron e instalaron un poco por la fuerza una placa estampada en el suelo donde se le arrebató la vida a Marisela, en su memoria. Así que se puede decir que este caso quedó totalmente impune y nos hace pensar que los papeles están invertidos en la sociedad. La gente buena muere joven, mientras que la mala sigue gobernando. Esto refleja la frustración que muchos sienten al ver que las personas íntegras y justas a menudo no reciben el reconocimiento a tiempo que se merecen, mientras que aquellos que se aprovechan del poder y la corrupción a menudo siguen en sus cargos sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Fue un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Ha hablado Robert tras la línea. Nos vemos hasta la próxima.